Elegí el ejemplo de Capaui entonces porque es actualmente un paradigma del turismo rural comunitario, pero no empezó como un ejemplo de turismo rural comunitario. Empezó como un emprendimiento comercial de un privado que empezó a trabajar justamente con esta comunidad, pero sin vistas de trabajar con lo que actualmente es considerado, quizás, lo hablaba el otro día con una profesora de otra universidad, como un paradigma el turismo comunitario, casi al mismo nivel que el turismo sostenible, les diría. Empezó como turismo rural, ahora el turismo comunitario no únicamente se circunscribe a lo que es la ruralidad o el ámbito rural. Pero bueno, lo seguimos llamando así en general de esa manera y lo incorporamos dentro de esta macro tipología de turismo rural que estuvimos trabajando la semana pasada. Así que bueno, ahora sí, quería saber si habían podido leer ese texto, el de la historia de Capaui, de Carpentier, como para plantear algunas cuestiones y empezar a ver también la presentación y mechar con los comentarios que puedan realizar ustedes, ¿no? Y contarles un poquitito general de qué va ese ejemplo. ¿Pudieron leerlo? Yo arranqué con el de Barisco. Marisco. Me costó bastante leerlo porque era muy en formato de, y según el sistema de, este que lo vimos un montón, creo que no me acuerdo el nombre, el El sistema sistema turístico turístico, de Bullón, ¿no? este de Habla. Bullón, que lo vimos con Mariana hasta cansarnos. Sí, sí. Como que era muy técnico, creo que el lenguaje o que habla de las metodologías utilizadas, entonces como que capaz un resumen de eso hubiera estado tipo, mejor para leer. Pero bueno, lo que puedo sacar es que también se relaciona el turismo rural con todo el tema de la cultura, de tipo, se puede denominar de distintas formas, porque turismo cultural, el tema de los valores, de las tradiciones, como que también pasa por esto del respeto por la cultura a la cual se está visitando, que justo es una cultura rural, Sí. específicamente, con tradiciones que vienen de antepasados, que se terminan como transmitiendo y heredando en el tiempo. Y que no es solamente eso, es también tipo la gastronomía que involucra, también las técnicas, ya sea de tipo las actividades desarrolladas, por ejemplo, cuando vas como el turismo rural, tipo al campo, no sé, acá juegas el zapito, ¿viste? Es el cosito. Sí. O también tipo los caballos, o también este juego con la herradura, y como que involucra mucho de conectarse como con las costumbres y las tradiciones del, del lugar específico al cual se visita, y también como que siento que se relaciona bastante con el tema de la sustentabilidad por esto de esto preservar, esto como que se sensibiliza Sí. al turista sobre las cuestiones que ellos toman como importantes, entonces como que ellos lo hacen más como si fuera un juego, ¿no? Tipo, bueno, yo me voy a meter dentro de la cultura y voy a, pero inconscientemente se está como sensibilizando sobre la cuestión y respetando las costumbres, como que capaz de esta forma es más fácil respetar las tradiciones de un lugar, como que ya el turista va como enfocado en eso, tipo, me voy a involucrar, ¿no? Tipo, siento que es más por ese estilo. Sí, 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 de hecho es así. Fíjate que ese texto también lo puse a propósito, porque es un texto, es bien un artículo científico, un paper, por eso es que dice, habla de materiales y métodos, y quizás ustedes cuando tengan que hacer su trabajo final de carrera van a tener que leer muchos artículos, muchos documentos de ese tipo, entonces por eso quería también que los vean. Y por otro lado, también para que empiecen a notar que no siempre, por más de que sea un artículo científico y por más de que sean cuestiones que se publican en revistas científicas, tienen la verdad absoluta. ¿Y por qué les digo esto? Porque fíjense que está bien lo que dice Cande, que habla del turismo rural en ese sentido, pero como yo les había dicho, el turismo rural no solamente es eso, sí está enfocado al ámbito rural, sí habla de protegerlas o revalorizar las costumbres, las tradiciones, el acervo identitario local, en realidad habla de la preservación del patrimonio natural también, obviamente, no podemos dejarlo de lado, pero acuérdense que es como una parte, como solamente una parte de lo que es el turismo rural eso. Como les dije, y como tienen en el video que les tienen a disposición en la clase pasada, que no pudimos terminar la clase porque no podía hablar, el turismo rural es mucho más que eso. El turismo rural sí
se contrapone con quizás el turismo urbano en que se realiza en espacio rural. Espacio rural es entendido en un espacio que obviamente no está construido, no está densamente construido, un espacio que tiene características definidas, pero no todos los países entienden espacio rural de la misma manera, porque se puede hablar de comunidades pequeñas, que como creo que se los dije, una comunidad pequeña no es lo mismo en Argentina que en Francia, por ejemplo, pero en general tienen las mismas bases, que es de gestión local, que está llevado adelante por personas de la misma localidad y que trata de proteger el patrimonio de esa localidad. Teniendo en cuenta esas cuestiones, sí podemos hablar de ese tipo de turismo que es el que específicamente se reconoce como turismo rural, pero que en la nueva manera de ver las cosas deberíamos llamarlo agroturismo, porque ese sería el verdadero nombre, llamarlo. O si no, también tenemos el turismo en espacio rural, que es una cosa distinta. Turismo en espacio rural es básicamente lo que se hace acá en San Antonio de Areco. Se usa el espacio rural para hacer actividades, pero en realidad no está tan... Si ustedes se ponen a pensar un poquito, no se está conectando tanto con lo que son las actividades del campo. Sí, tienen lugares donde sí, donde tienen el enfoque que se llama hands-on, que es el enfoque de aprender haciendo, que por ejemplo, no sé, participan es decir, cualquier cosa, de una doma, de una yerra, de caballos, o participan de actividades agrícolas, pero no en todos los lugares pasa lo mismo. En la mayoría de los lugares que se asocian a turismo rural es que van a pasar un día de campo y que comen un asado, y eso realmente no es turismo rural, es más turismo en espacio rural. Usan el espacio para hacer una actividad recreativa. Esas son cosas distintas también. Pero repito y lo recalco, el turismo rural es mucho más que eso. Se contrapone entonces al turismo que se realiza en otro tipo de espacio densamente urbanizados. Se contrapone también a lo que es el turismo de masas, porque este es visto como un tipo de turismo alternativo. Y se lo suele categorizar también como un turismo activo, porque como veían en la presentación que les dejé grabada y que también los chicos de FEDEP la tienen a disposición, es una de las emisiones, creo que es la emisión 2, si me acuerdo bien, el video 2 de la emisión 4. Es también turismo activo porque depende de la actividad que realicemos, todas están involucradas con ese segmento. No quieren que la persona se la pase haciendo nada, sino que realmente es, con mayor o menor medida, implica cierto grado de actividad por parte del visitante, ya sea que realicemos una actividad deportiva, una actividad física con mayor grado de dificultad, o cualquier tipo de actividad que implique, para que lo entiendan bien, que no nos quedemos tirados en la playa tomando sol. ¿Sí? Bien, dicho esto, acuérdense entonces que es mucho más amplia la definición de turismo rural, y una de las tipologías que podemos tener dentro de turismo rural sí es el turismo rural comunitario, que no habla el texto de Barisco, pero sí hablan dos que tienen a disposición en la unidad 4, les repito, porque no había quedado grabado. El de Carpentier, que es el que habla del complejo Capagui de Ecuador, y el de Muñoz, Natalia Muñoz, que es un paper, también es un artículo científico, y ese habla de la experiencia de Ocumazo en Jujuy, o sea, de una experiencia de turismo rural comunitario en Argentina. Ese texto es del año 2013, está bastante bueno para que entiendan cómo se planteó, y ahora vamos a hablar de algunas de las características. Bien, les recomiendo que los lean, sobre todo de cara al final, claramente, porque y además porque son interesantes y, como les decía, pueden surgir cuestiones para hacer sus trabajos finales de carrera si todavía no están decididos por un tema en concreto. Les voy a compartir la pantalla primero para no olvidarme de la presentación. Aquí. ¿Ahí la ven? Sí, Sí, ahora sí. sí. Bien, perfecto. Bueno, como les comentaba, este ejemplo de Capagui no surgió como uno de turismo rural comunitario, con el tiempo fue mutando hacia eso. Surgió como un emprendimiento privado. Ahora les voy a contar las etapas por las que pasamos, ¿no? Para que lo entiendan, Capagui, y voy a irme a otra diapositiva. Yo sé que está chiquito, pero si pongo en pantalla completa no sé si lo van a poder ver todo. Bueno, ahí, espero que lo puedan leer. Es un ecolodge, en concreto, y una reserva ecológica asociada a ese ecolodge. Fíjense dónde está ubicado. Está en Ecuador,
pero muy, muy cerquita de la frontera con Perú, en plena selva amazónica, porque toda esa zona también es de selva amazónica. Está en un lugar muy complicado de llegar, de hecho en el texto, cuando lo lean, van a ver que es hacer primero un vuelo hasta Quito o hasta Guayaquil, del lugar de origen que sea, después por camino, o sea, es terrestre, y el último tramo se hace por avioneta, y avionetas que no son muy seguras que digamos. Entonces, este complejo, este Coloch, que repito, empezó como un emprendimiento privado, si cambio ven esta otra diapo o se mantiene en la misma. Por ahora sigue en la misma. Me imaginé. Así que voy a hacer así. Ahí ven otra, ven la de los Achuar. Bien. Si no, faltaba arriba habilitar edición, ¿o no? La voy a poner así entonces. Ahí sí la ven, la de los Achuar. Sí. Bien, la dejo así, aunque se vea chiquitita. Después igual la tienen a disposición. Este complejo actualmente está administrado por una parte de la comunidad achuar de la nacionalidad achuar ecuatoriana. Es un grupo aborigen de la selva amazónica que, bueno, por cuestiones de organización social y política, ahora están divididos entre el territorio ecuatoriano y el territorio peruano. La comunidad achuar que administra este Coloch pertenece a la NAE, que es la nacionalidad achuar de Ecuador. Es una parte de la comunidad, no es toda la que lo administra a este complejo. Esta comunidad achuar se vincula con los shuar, que es otra comunidad de la zona amazónica, y sobre todo también con los jíbaros. Los jíbaros es una comunidad amazónica que son conocidos por ser los reductores de cabezas. Esta comunidad desciende de los jíbaros. Es una comunidad que tiene una particularidad, porque por mucho tiempo se mantuvo aislada del contacto occidental, entre comillas. Recién en la década de los 60, de 1960, empezaron a tener un contacto un poquito más estrecho con la civilización, también entre comillas. En realidad, se habían hecho contactos previos, sobre todo de la mano de evangelizadores, primero salesianos, los católicos, y después evangelizadores de algunas religiones protestantes, pero no habían tenido demasiado éxito en llegar o en penetrar en ese territorio. Entonces, por eso, como les decía, hasta 1960 se mantuvieron casi incógnitos en el panorama internacional. Y por eso también se sabe bastante poco de esta comunidad, o se sabía bastante poco de esta comunidad. Y hay muy poco escrito sobre la misma. Si ustedes van a buscarlo, van a encontrar muy poco. Y de hecho, este texto de Carpentier es casi uno de los únicos que van a poder hallar que habla de esta comunidad y de este emprendimiento en concreto. Y también por qué se mantuvieron de incógnito, como les decía recién. Porque pensaban que el hombre blanco, que ellos llaman los apaches, van a ver que se habla en el texto en esos términos, cuando ingresaban a su territorio, lo hacían con vistas a llevarse sus riquezas. Es una zona petrolera sobre todo, que no está explotada. De hecho, el turismo impidió que se explotara extractivamente toda esa zona, sobre todo, como les digo, para extracción de petróleo y de gas. Y también pensaban que se iban a llevar sus conocimientos ancestrales. Entonces, por eso también estuvieron bastante reticentes al contacto. Y por eso costó también emprender este proyecto turístico, ¿no? Pero bueno, también hubo guerras entre las nacionalidades ecuatorianas y peruanas, guerras también entre Perú y Ecuador por cuestiones de límites. Entonces, todas esas cuestiones hicieron que no sea tan fácil llegar al conocimiento de esta comunidad. Esperen que voy a hacer entrar aquí a Rocío y ya vuelvo a compartir. Profe, y por ejemplo, o sea, capaz nada que ver, pero así cuando estuviste hablando de esto de las riquezas, me hizo pensar mucho en Pocahontas, la Sí, película, bueno, ¿viste? Como... sí.
Sí, sí, Tipo, sí, como que sí. ellos iban ahí también a explotar y sacar como oro. Sí. Bueno, o Y sea, ellos hablan también como del hombre fíjate, blanco. claro, fíjense que lo que ellos pensaban, lo que los Achuar pensaban, no está tan errado. Si bien no todos quieren lo mismo, ¿no? Porque había también mucho interés por parte de antropólogos que lo único que querían era investigar sobre esa cultura, no querían llevarse riquezas, pero sí tenemos, pues, como les digo, la pata petrolera, que en toda esa zona es muy fuerte, y de hecho ha habido muchas zonas cercanas de Ecuador, de la selva amazónica, que sí se sometieron a explotación petrolífera y se han generado desastres monumentales. No sé si se van a acordar, porque ya no me acuerdo cuántos años hace, pero pónganle hace 6, 7 años, hubo, o un poquito menos quizás, hubo un derrame de Chevron, de la empresa petrolera Chevron, en toda esa zona, que fue muy publicitado. No se imaginan lo que destruyeron ambientalmente hablando. Fue terrible. Entonces, repito, el turismo en este caso fue visto como o el desarrollo turístico como una actividad económica que logró frenar la explotación petrolífera en ese territorio. Entonces, el turismo en este caso es visto como, no solamente como un generador de ganancias, porque con el tiempo lo fue para ellos, sino también para poder frenar todos esos procesos extractivos. Digo petróleo, pero también podría decir oro, porque esa zona también es muy rica en minerales metalíferos, ¿no? Bien, vuelvo a compartir la pantalla. Esto es lo que veíamos recién de la ubicación. Y acá les he puesto a contar un poquitito cómo fue que surgió este proyecto. Este proyecto, como les decía, empezó como un emprendimiento privado, de la mano de esa persona que tienen a la derecha, a la izquierda de la pantalla, que es Carlos Pérez Perazo. Carlos Pérez Perazo era el fundador y presidente de una empresa turística ecuatoriana, con sede en Guayaquil, que se llamaba Canodros, Sociedad Anónima. Canodros básicamente lo que hacía era realizar cruceros a las Islas Galápagos, una zona emblemática de Ecuador y sobre todo paradigma de lo que es la actividad ecoturística. Con el tiempo, y bueno, otras cuestiones que ahora les voy a comentar, Perazo quiso ampliar su nicho de mercado. Y también para eso, obviamente, tuvo que diversificar su oferta. Y lo que se le ocurrió era hacer un mix entre estos cruceros que seguía ofreciendo a las Islas Galápagos, pero también mecharlos o mixearlos con una experiencia a la selva amazónica. Pero para eso tenía obviamente que conseguir el lugar, sabía que donde lo quería ubicar es zona de comunidades aborígenes, entonces iba a tener que negociar con alguna comunidad aborigen que estuviese de acuerdo en trabajar de manera conjunta con Canodros. Ese fue un trabajo bastante largo y que le llevó bastante tiempo. No fue él, obviamente, a hacer las negociaciones, sino que mandó a una persona que se llama Cooperman, de apellido, que tenía buena relación con varias comunidades achuar que estaban asentadas en toda esa zona. Obviamente también hubo que buscar el emplazamiento, porque si yo les dije que esta zona es una zona complicada de llegar, imagínense el resto, ¿no? Esta zona se eligió estratégicamente y bueno, también debido a las comunidades que aceptaron implementar este proyecto, ¿no? Pero había otras zonas que eran incluso más inaccesibles que estas. Bueno, todo lo tienen explicado en el texto de Carpentier, pero para hacérselas cortas, y después de muchos no, muchas reticencias, lograron llegar a esta comunidad achuar concreto, dentro de las muchas que existían achuar en este territorio, que sí aceptó trabajar con este proyecto. ¿Cuál era la idea? La idea era que Canodros construyera el Ecolodge, construyera también actividades asociadas, senderos básicamente para realizar trekking, para poder realizar observación de flora y fauna en toda esa zona, y obviamente para poder llegar a la comunidad en sí y hacer una vinculación entre el Ecolodge y las comunidades y que saquen beneficios. Estas comunidades, piensen ustedes que hasta el momento de realización de entrada del turismo vivían básicamente del trueque con otras comunidades achuar, de la pesca de subsistencia y de agricultura también de subsistencia. No son pobres,
pero sí tenían otros medios de subsistencia bastante diferentes. La entrada del turismo, además de generar bastante apertura mental en un sector de la población achuara, y ahora les voy a comentar por qué digo esto, también generó nuevos medios de subsistencia, nuevos ingresos y posibilidades, sobre todo para los más jóvenes, para que se queden ahí trabajando, para que se capaciten, sobre todo, y se queden ahí trabajando. Y capacitación, me refiero a que muchos jóvenes achuar tuvieron la posibilidad de ir a la universidad para capacitarse y gestionar ese alojamiento turístico. Bien, repito, la idea era que Canodros lo construyera, los capacitara a los achuar in situ, o capacitación en el puesto de trabajo, y también tuvieran la posibilidad muchos de ir a estudiar para poder mejorar sus skills. Y en un tiempo que estaba planificado, si me acuerdo bien, en 15 años, iba a realizar la transferencia completa del Ecolodge a los achuar. Obviamente no era porque sí, porque era bueno, ellos obviamente iban a seguir llevando a sus turistas, iban a generar un beneficio económico, pero la idea es que sea como que pase a ser totalmente un proyecto de la comunidad. Al principio hubo muchos problemas porque, como les comentaba, hubo un conflicto bélico entre Perú y Ecuador y no se pudo, se dilató el inicio del proyecto, no llegaban los materiales porque era bastante difícil que muchas cosas del Ecolodge, ahora vamos a ver, se construyeron con materiales que se obtenían de la misma selva, ¿no? Troncos, por ejemplo, que se habían caído, siempre tratando de minimizar el impacto ambiental. Pero otras cuestiones más relacionadas quizás con grifería o con sanitaria en general, tenían que llegar de otros lugares. Y se hacía difícil, porque les dije que es un lugar bastante inaccesible. Bueno, entre otras cuestiones que dilataron el inicio del proyecto. Finalmente se pudo abrir en el año 96 el proyecto en sí. Y por otro lado, y ahora sí les cuento, con bastantes cuestiones al interior de la comunidad achuar también. ¿Por qué? La comunidad achuar es muy característica y tiene varias cuestiones de idiosincrasia asociadas. Una de ellas es que, por ejemplo, los hombres no aceptan órdenes, ni de hombres ni mujeres. Y si se iban a poner a trabajar en un ecolodge, iban a tener que ser guiados por alguien para que supieran qué era lo que iban a tener que hacer. Entonces era difícil poder compatibilizar eso. Por otro lado, las mujeres no podían trabajar fuera de sus casas. Entonces todos los que tenían que trabajar en el ecolodge en principio eran hombres. Con esto que les dije, esta dificultad que les dije, que no aceptaban órdenes. Por otro lado, también estaba muy arraigado en ellos el tema de la caza y la pesca, de subsistencia. No iban a extinguir ninguna especie con esta práctica. Tenemos que entender que son prácticas ancestrales las que están realizando. Pero si estamos hablando de un ecolodge, no era bien visto el tema de que cazaran. Entonces, hubo que acordar con ellos que realizaran esta práctica fuera del ámbito de incidencia del ecolodge, y que quizás se adentraran un poco más en la selva, pero cuando se adentraban en la selva entraban en conflicto con otras comunidades porque entraban en sus territorios. Entonces, bueno, también hubo conflictos con ese tema, ¿no? Era como muy complicado poder compatibilizar estas cuestiones. Sobre todo el hecho esto de no recibir, que no les gustaba recibir órdenes y que las mujeres no podían trabajar fuera de su casa. Con el tiempo se pudieron suavizar estas cuestiones. Para la construcción del ecolodge, por otro lado, como les decía, se utilizaron materiales lo más locales posible y también se mantuvo la forma típica, tradicional, de lo que son las casas de los achuar. Estas son imágenes, esta es una imagen de la vista del ingreso al ecolodge. Estas son el lodge en sí, que todas las que se ven acá atrás, yo sé que está chiquitito, pero esto lo tienen a disposición, son las cabañitas, las habitaciones individuales, que están todas conformadas, creo que después puse un plano, están todas conformadas como si fuesen forma elíptica, porque también la forma elíptica es la que tienen estas mismas cabañitas a su interior. Fíjense que tienen techo de paja, están construidas sobre pilotes, o sea, como en el delta, porque obviamente al estar
a orillas del río Pastaza, en este caso, y Chipinco, que es otro de los ríos, hay posibilidades de crecidas. Entonces, ¿cómo se protege la comunidad achuar y cómo protegen el ecolodge? Construyendo sobre pilotes. Fíjense. Y bueno, les decía, tienen forma elíptica la disposición de las cabañas, de las habitaciones, y en el centro está el espacio común, que es el espacio donde se realizan actividades grupales y donde se realizan, por ejemplo, donde está el restaurante, ¿no? Porque imagínense que las personas que van a este lugar, que deciden ir a este lugar, tienen pensión completa, no se puede salir fácilmente, entonces, dependiendo del programa, que suele ser entre 3, 5 días, 7, pero casi todos hacen el programa de 5 noches, tienen todas las comidas incluidas y todas las actividades incluidas. Esta es una vista de uno de las habitaciones, muy similares a lo que son los ecolodge en realidad, en general, con los mosquiteros, para protegernos de cualquier tipo de insecto, sobre todo a la noche. Fíjense también el tema constructivo, ¿no? En este caso, mucha caña, mucha madera, paja para los techos, colores tradicionales, nada que irrumpa en general, electricidad que, vamos a ver, se provee a través de fuentes renovables, tienen paneles solares y tienen además un generador en caso de cortes, un grupo electrógeno, que ese sí es a gasoil, pero ese es en caso de corte. Una vista del baño, por ejemplo, también con dispositivos ahorradores de agua, como tienen a disposición en el video, con todos los materiales que se utilizan, jabones, shampoo, todo que está puesto a disposición, es todo biodegradable. Se trata siempre de minimizar el impacto ambiental. Son 19 habitaciones, es poquito. Como les dije, están dispuestas en arco, a orilla de una laguna. En un primer momento el 60% de la energía provenía de fuentes renovables, ahora es mucho mayor. Esta es una vista del espacio común que les comentaba. Tienen una biblioteca bastante importante. Esta es una de las actividades que se pueden realizar, que son más con intercambio con la comunidad local, ¿no? Intercambio con los achuar en concreto. Una de las actividades que se realizan es observación de flora y fauna, es un perezoso en concreto. Senderismo, kayaking, o sea, todas actividades acuáticas. En esa zona también, por ejemplo, se encuentra el delfín de río, el delfín rosado, que es una especie que está en serio riesgo de extinción en toda la Amazonía. Sobre todo hay fauna en general, pero sobre todo es muy importante la proliferación de aves que existen y, bueno, es un lugar muy buscado también por lo que es el bird watching, ¿no? Por los que les gusta observar aves. Esto es lo que les comentaba, ¿no? La distribución del lodge, que esto lo tienen a disposición en el texto, disposición elíptica, las cabañas en sí también son elípticas, y están a lo largo de una lagunita, y acá tienen a los ríos, bueno, esto que les comentaba antes. Y esta es una típica casa achuar de la que se tomó el modelo para poder hacer las habitaciones del ecolodge. Son espacios, en general, las casas no tienen divisiones, son espacios únicos, amplios. Ellos duermen como si fuesen hamacas paraguayas, no tienen otro tipo no tienen demasiadas comunidades. En el centro tienen lo que es la cocina, que es un hueco donde realizan todas esas actividades. Les muestro esto y sigo contando. Este es un detalle de un tour que se ofrece, que en realidad no lo ofrece directamente, está la página a disposición, Capaui Ecolodge, pero no lo ofrecen directamente ellos, sino que todo lo que tiene que ver con los tours se tercerizan a través de una empresa que se llama WeTravel, que ustedes pueden entrar y tienen toda la información. Y ahí tienen, bueno, el programa de 7 noches que salía por persona a $2.149. Solo la estadía, no es el vuelo, no son los traslados. Sí es caro, pero también es caro para nosotros, digo, pero en realidad no es tan caro si nos ponemos a pensar. Evidentemente... Lo que debe ser caro es el vuelo y todo eso, ¿no? Sí, es carísimo. El vuelo y sobre todo los traslados estos internos que les comentaba yo, ¿no? Para llegar ahí, el traslado terrestre y después esa avioneta que sale de una Shell que está creo que en Quito y... No en Quito, no me acuerdo en qué localidad, y después tienen que llegar hasta este lugar. Ese último tramo es bastante caro.
Además está decir que es un emprendimiento que no está orientado para nacionales ecuatorianos, sino que está orientado para extranjeros, y la mayor cantidad de turistas que llegan son de hecho norteamericanos, esto también hay que decirlo. Pasa mucho con distintos emprendimientos de turismo comunitario y también de ecoturismo. No están enfocados a un mercado nacional, sino únicamente a mercado internacional y sobre todo, dependiendo del lugar, pero sobre todo norteamericano y europeo. Que esos quizás los que tienen más conciencia o buscan, como decían las chicas en el trabajo de buenas prácticas, que no les interesa pagar más por productos o servicios que muestren concientización ambiental o que muestren también ciertas cuestiones que quizás son consideradas alternativas o experienciales, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. En Argentina pasa lo mismo con muchos de estos proyectos. No sé si habrán escuchado, seguramente sí, porque fue muy promocionado, que no sé si creo que lo abrían ahora en octubre, en Salinas Grandes, un proyecto de glamping, seguramente lo han escuchado. Sí, nosotros lo investigamos por nuestro proyecto también de glamping. Bien, bueno, carísimo, muy caro, tampoco está orientado al mercado nacional, claramente, para hacer un paralelismo, ¿no? Bien, entonces, vuelvo al ejemplo de Capahui. La idea de este proyecto en general, como les comentaba, era que lo empezaron privado, que después de un tiempo de 15 años se traspasara a la comunidad mientras ellos se capacitaban en ese tiempo para poder llevarlo adelante. Y después, bueno, obviamente la empresa iba a seguir llevando sus tours, pero ya con una gestión netamente comunitaria. ¿Qué pasó? Todo estaría perfecto si hubiese seguido ese orden natural. ¿Qué pasó en el medio? Empezamos en el 96. Hasta el 2011 aproximadamente tenía que seguir la gestión de Canodros apoyando a los Achuar. En el 2003 muere Pérez Perazo. Y el equipo directivo de Canodros, hoy en realidad no existe más Canodros, se llama Silver Sea Cruises, la empresa. Canodros, el equipo directivo, decidió adelantar el traspaso porque le generaba pérdidas Capahui. No quería seguir teniendo ese muerto encima y quería sacárselo. Aceleraron entonces la transferencia a los Achuar, que se llevó a cabo en el 2008 de manera efectiva. Imagínense lo que fue eso. Fue un fracaso total. Entonces, distingamos la primera etapa del 96 al 2008, que fue la gestión Canodros. 2008 a 2011 fue la gestión Achuar, y ahora vamos a ver con qué características, ¿no? 2008 a 2009 lo tomaron y como no estaban preparados para hacerse cargo de muchas cuestiones, sobre todo cuestiones económicas, cuestiones de marketing, contrataron a una persona que estaba ligada a cuestiones turísticas en Ecuador, la contrataron para que pudiera realizar como una dirección general de la gestión del Ecolocho. Se los digo mal y pronto, esta persona era una chanta que no los ayudó en absoluto y terminó hundiendo más el Ecolocho. Se dieron cuenta, por suerte, lo relevaron del cargo y en el 2009 contrataron a otra persona para que tuviese este rol de gestora, que fue un profesor de los chicos que estaban estudiando en la Universidad de Especialidades Turísticas de Guayaquil, los chicos de la comunidad Achuar que se estaban formando, pero que todavía no estaban obviamente preparados. Muchos se habían recibido, pero no tenían experiencia. Por eso es que le pidieron a este profe que los ayudara. En este momento empezaron a salir adelante, pero no lo veían aún como un proyecto comunitario. No lo tomaban como un proyecto propio. Entonces no podemos hablar todavía de que sea un ejemplo de turismo comunitario, aún. Entonces, esto, como les decía, empezó a llevarse adelante a partir del 2009, esta gestión con este profesor, con esta integración de los Achuar. En un primer momento, sí trabajaron con este profe hasta que los chicos se pusieron cada vez más duchos y pudieron hacerse cargo. Esto pasó aproximadamente en el 2011.
En el 2011 y sobre todo después, en el 2012, que fue como un punto de inflexión en el que realmente empezaron a tener ganancias con el proyecto, ahí recién se puede decir que hubo una apropiación ideológica por parte de los Achuar del proyecto. O sea, lo tomaron realmente como propio, lo tomaron con estas características que les comentaba antes, como un proyecto que no solamente les iba a ayudar a generar ganancias, sino también los iba a ayudar a mejorar su calidad de vida, porque este proyecto obviamente no es un proyecto únicamente económico, sino también contribuyó desde el punto de vista de cuestiones de salud, de cuestiones educativas y de cuestiones de calidad de vida en general a mejorar la vida de las comunidades que estaban involucradas directa o indirectamente con este proyecto. Entonces, como les decía, en el 2011 se dio ese punto de quiebre y lo empezaron a tomar como un proyecto propio. Cuando lo tomaron como un proyecto propio y empezaron a tomar decisiones que no solamente atañían al mismo, sino también a la calidad de vida de las comunidades, recién ahí podemos decir que podemos empezar a hablar de un proyecto de turismo comunitario en Capahui, o un proyecto de turismo comunitario en esa comunidad achuar en concreto. Ahora vamos a ver las características, ¿no? De por qué. Y como les decía, en el 2012 empezaron a obtener ganancias. O sea, yo les dije que este proyecto empezó en el año 96. 96. Fue a pérdida, pérdida, pérdida hasta el año 2012. Y pasaron otras cosas también en el medio. A partir del 2012, en realidad 2010, 2011 y 2012, empezaron a tener reconocimiento internacional. Obtuvieron, por ejemplo, una de las certificaciones que veíamos la semana pasada, si se acuerdan, bueno, y la otra, de Rainforest Alliance. Fueron certificados a través de esa distinción o ese reconocimiento, y también después de otro que no hablamos que se llama Smart Voyager, que también va en esa línea, ¿no? Son certificaciones de sostenibilidad turística. A partir de ese momento, recién, entonces, podemos hablar de un proyecto redituable o rentable y de un proyecto de turismo rural comunitario, que obviamente sigue siendo exitoso hasta hoy en día y que lamentablemente no se vio ajeno también a todo lo que fue la situación de pandemia, y el año pasado estuvo cerrado entre marzo y diciembre. Recién en diciembre del 2020 comenzaron a operar, teniendo en cuenta cuestiones obviamente de seguridad, protocolos de seguridad, que son básicamente los mismos que se establecieron en todo el ámbito hotelero en todo el mundo. Obviamente no fue en este lugar tan alejado, no hubo casos de COVID, pero no se podían arriesgar a que en una comunidad tan pequeña el hecho de permitir la llegada de pasajeros pudiera ponerlos en riesgo. Entonces estuvieron cerrados en este tiempo. A lo que se dedicaron en este tiempo es a mejorar la experiencia para el visitante y a mejorar también la relación con muchas ONGs y muchas instituciones con las que habían trabajado en un principio, pero que quizás después habían perdido un poco el vínculo. Entonces, y obviamente tuvieron que adaptar todo el lugar a lo que es la nueva normalidad, lo que nosotros conocemos como nueva normalidad. Este cierre de la actividad turística, hay que distinguir también, a ver, si bien es una parte importante de las ganancias que obtiene la comunidad a través del turismo, el turismo no es la actividad principal. Ellos siguen dedicándose a la venta de artesanías, siguen dedicándose a lo que les dije antes, ¿no? La agricultura, la pesca, la caza de subsistencia, al trueque. Entonces, el turismo no es su actividad económica principal. Y eso es un punto esencial del turismo comunitario. No tenemos que cambiar todo lo que hacemos económicamente hablando y orientarnos únicamente al turismo, porque estamos condenados al fracaso si llega a pasar algo con la actividad turística, como por ejemplo fue esta pandemia. Pero sí tenemos que decir que obviamente las comunidades se vieron muy afectadas por la no llegada de divisas y la no llegada de turistas. Sobre todo en cuestiones, y también porque no tenían tanto acceso asiduo a lo que es educación, salud, seguridad alimentaria, sobre todo, y sistemas alternativos de producción. Obviamente, el turismo contribuyó a todas esas cuestiones, a generar sistemas alternativos de producción, mecanizar algunas cuestiones. Entonces, eso también fue un punto positivo que incidió en la calidad de vida de las comunidades.
como les comentaba, en esta nueva normalidad, Capuaui tuvo que adoptar un nuevo rol, que es este, que está vinculado con servir quizás de nexo con organizaciones, universidades con las que ya tenía vínculos y otras con las que no, y empezó el vínculo a partir de esta etapa, ¿no? Como para ser un promotor comunitario en toda esta zona. Y empezaron también en este tiempo a promover otros proyectos, como para seguir no dependiendo tanto del turismo. Y me los anoté acá para no olvidarme. Un proyecto importante que empezaron a incentivar fue una escuela secundaria en esa zona que se llama Tuna, y empezaron a hacer que cada vez más los chicos de la escuela secundaria se involucren en la gestión del Ecolocho. No esperar a que salgan de la escuela y que empiecen a estudiar, sino ya desde que están en la secundaria poder empezar a meterlos en las actividades cotidianas. Y repito, no en las actividades de housekeeping ni actividades de botones quizás, ¿no? Actividades quizás que no tienen tanta profesionalización, sino en todo tipo de actividades, incluso en las más duras o más de gestión. Esto fue visto obviamente como un aspecto positivo. También en programas de conservación, porque el Ecoloch, como es una reserva, también está asociado fuertemente a programas de conservación, y por eso es que se trabaja mucho con ONGs y con universidades, sobre todo, para generar programas de monitoreo de la biodiversidad y programas de monitoreo de la calidad del agua, sobre todo. Está rodeado, como les decía, de lagunas y de ríos. También implementaron en todo este tiempo granjas de piscicultura para que las comunidades achuar puedan hacer crecer a sus propios peces en condiciones controladas. Y también con vistas a que estas granjas de piscicultura con el tiempo se transformen en un atractivo turístico para los visitantes que llegan a la zona. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con agricultura, empezaron a trabajar fuerte en el cultivo de vainilla, como medio de subsistencia, pero también con fines turísticos, que de hecho no se sabía que la vainilla estaba presente en el área. Lo descubrieron casi de casualidad, y bueno, y ahora la empezaron a cultivar de manera controlada. Entonces, eso fue un aspecto positivo también. Y empezaron a producir cacao y pimienta, la pimienta que se llama guindilla, en concreto. Eso sí, son cultivos tradicionales de la zona, pero lo que hicieron fue empezar a implementar quizás procesos de rotación. Ellos trabajan mucho, obviamente, con agricultura orgánica, pero empezaron a implementar métodos alternativos de producción agroforestal, es decir, mechando lo que es producción agrícola con silvicultura, o sea, con crecimiento, con fines maderables de bosques, de sectores de bosques dentro de la selva, o sectores de selva dentro de la misma selva, para no tener que talar otros sectores que sí son de reserva. Y obviamente siguieron trabajando fuerte en lo que son los programas que les comentaba, ¿no? De conservación de la selva, de monitoreo, y sobre todo esta especie de delfín rosado que les comentaba que está en serio riesgo de extinción, sobre todo porque es una especie rara, ¿no? Entonces, fíjense, yo sé que es mucha info, pero después si tienen ganas lean el texto porque es muy interesante, se los conté rápido, pero hay muchas otras cuestiones que obviamente van a encontrar y que no las estoy contando acá por cuestiones de tiempo. Fíjense cómo un proyecto que empezó de manos de un privado, con el tiempo y muchas cosas que pasaron en el medio, pudo finalmente transformarse en un proyecto que sea de la comunidad y que la misma comunidad tome las decisiones en torno a lo que considera parte de su bienestar como comunidad. Si bien hay que destacar que no toda la comunidad achuar forma parte del proyecto turístico, porque muchos, como les decía, siguen dedicándose a otras actividades, toda la comunidad recibe beneficios derivados del turismo. Y también es otra característica que tiene el turismo comunitario, ¿no? Los beneficios son repartidos equitativamente en toda la población, independientemente de si trabajan o no trabajan en la misma. Acá no se ve tanto porque está todo enfocado en lo que es el Ecolocho en sí, que es el alojamiento, y además ese alojamiento genera oferta de actividades asociadas. Pero, por ejemplo, en Argentina tenemos casos de turismo rural comunitario de localidades que se dedican a turismo rural comunitario, y no toda la localidad se dedica al turismo, pero todos reciben beneficios. Por ejemplo, como en el caso de Ocumazo, de Jujuy. No me acuerdo ahora cuántas familias, creo que son
si me acuerdo bien, 11 familias de toda la localidad que se dedican al turismo comunitario. Y de esas 11 familias, algunas ofrecen alojamiento, otras ofrecen distintas alternativas de restauración, otras ofrecen actividades, por ejemplo, caminatas, y se van rotando las actividades. No todos realizan todo ni lo mismo todo el tiempo. Eso es súper importante. Y en este caso, en esas decisiones y en esa repartición equitativa de los beneficios, cobra mucha importancia el rol del cacique, porque él es el que decide cómo se van a repartir los beneficios. Y repito, independientemente si se participe o no del turismo, por ser parte de la comunidad. Entonces, para poner algunas cuestiones en limpio de qué es y qué no es turismo rural comunitario. El turismo rural comunitario, creo que no quedó grabado, pero se los decía al principio, cada vez más está cobrando fuerza como un paradigma dentro de la actividad turística. Y no lo asociamos únicamente actualmente a lo rural, sino se llama en general actualmente turismo comunitario. Está al mismo nivel, les diría, que el paradigma de la sostenibilidad. Entonces tendremos que entenderlo como una forma de autogestionar la actividad turística. ¿Y por qué digo autogestionar? Porque, y está ligado a las dos cuestiones que están abajo, porque el turismo rural comunitario tiene que ser una herramienta de desarrollo endógeno, una herramienta que surja al interior de una comunidad y que esa misma comunidad se plantee cómo quiere llevar adelante la actividad turística. Obviamente puede tener asesoramiento externo, pero nadie de afuera, más que asesorarlo, nadie de afuera debería decirle cómo tiene que llevar la actividad. Tienen que surgir de forma participativa las decisiones, de forma consensuada, conjunta, dentro, al interior, como les decía, de una comunidad en concreto. Esto es súper importante, porque si no se dan estas características, no estamos hablando de turismo rural comunitario o turismo comunitario, estamos hablando de cualquier otro tipo de turismo. Obviamente un turismo de este tipo no puede ser otra cosa que promotor del desarrollo local, ¿no? Promotor del desarrollo de esa localidad, de esa ciudad, de ese pueblo en concreto o de esa comunidad aborigen en concreto. Acá digo una cosa, también lo recalco. Muchas experiencias de turismo rural comunitario están asociadas a comunidades aborígenes, pero no es condición sine qua non. En Argentina tenemos muchas que están asociadas a comunidades aborígenes y otras que no. Por ejemplo, una que funciona muy bien, hay varias que funcionan bien en Argentina. Muchas están ubicadas en el noroeste, algunas están ubicadas en el sur. Y recién ahora se están empezando de manera incipiente con los guaraníes en Misiones. Pero hay muchos proyectos que se venden en Misiones como turismo comunitario y en realidad no lo son. En el noroeste, vuelvo, hay proyectos muy interesantes que están gestionados por comunidades aborígenes y otros que no. Por ejemplo, la red de turismo campesino en Salta no está gestionada por comunidades aborígenes, sí comunidades locales, de varias localidades de los valles calchaquíes. Una que sí, en este caso está gestionada por la comunidad Coya, es el proyecto en Tolar Grande. Tolar Grande es una localidad hermosa que las invito a que puedan buscar información porque se van a fascinar y van a querer ir a ese lugar. En este caso, el proyecto se llama Red Licán, la Red Licán de Turismo Rural Comunitario, que como les digo, es de la localidad de Tolar Grande. Ellos sí son una comunidad aborigen, Coya. Después tenemos la Red Espejo de Sal en Jujuy. Ellos también forman parte de la comunidad, de una parte de la comunidad Coya. Después tenemos, por ejemplo, en Mendoza, una que es el proyecto en la comunidad Huarpe, esos también son aborígenes, Paula Huachincay, que no es tan conocido, no es tan grande, pero funciona bastante bien. En el sur hay muchos proyectos relacionados con la comunidad mapuche tehuelche, sobre todo, algunos de los primeros que surgieron es Quilaquina, que está en San Martín de los Andes, es una visita bastante típica que se suele hacer cuando uno va a San Martín de los Andes. Después tenemos algunos más al sur, en Esquel, Nahuelpan. Nahuelpan es el punto donde se llega uno de los puntos donde se llega con la trochita, el tren turístico de Trochangosta. Nahuelpan es una comunidad mapuche tehuelche, sobre todo mapuche. Después tenemos las comunidades de Sierra Colorada y no me acuerdo la otra, Lago Rosario,
que están entre Belém, bastante cerca también de Esquel. En general, bueno, son esas las que están funcionando mejor. Después tenemos la red de turismo, no se llama campesino, red de turismo rural, creo que se llama algo así, que también es patagónica, que esa está, bueno, en varias localidades. Hay comunidades aborígenes, pero también hay comunidades que son locales, no aborígenes, no campesinas en general. Entonces, repito, no es condición sine qua non que estemos hablando de comunidades aborígenes para asociarlo a turismo rural comunitario. Pero sí, y por eso es también que forma parte de la macrotipología de turismo rural, es un elemento que sirve para fortalecer los aspectos identitarios de una cultura local. Y cuando hablamos de aspectos identitarios, hablamos tanto de la cultura tangible o material como de la intangible o inmaterial. Entonces, para que hablemos de turismo comunitario tienen que darse todas estas cuestiones, sobre todo la autogestión. El proyecto tiene que surgir desde adentro de la comunidad. Repito, puede haber asesoramiento, pero el asesoramiento no tiene que pasar de ahí. Los que toman las decisiones de lo que hacer y cómo llevarlo, tiene que ser la propia comunidad. Y obviamente todo tiene que ser consensuado. Por eso hablamos de que es una herramienta de desarrollo participativo, ¿no? Ahora, ¿qué no es turismo rural comunitario? Que como les decía, se suele vender a veces experiencias como si lo fueran y no lo son. Un emprendimiento individual, o sea, que solamente beneficia a una familia, a una persona, no es turismo rural comunitario. Hay un paper que habla, no me acuerdo del autor, pero habla de una experiencia que la venden como si fuese un proyecto de turismo rural comunitario en Río de Janeiro, que se llama Favela Inn, y se vende como turismo rural comunitario. Cuando ustedes lo piensan a leer, se dan cuenta fácilmente que no es un proyecto de turismo comunitario. Y lo principal es porque en realidad ese hostal en esa favela está gestionado por una familia que vive ahí. Entonces, en ese caso, y dice, no, sí, lo es porque genera beneficios para toda la comunidad. No, o sea, porque vendas una artesanía o porque vendas comida no te está beneficiando. Las decisiones no se toman de manera conjunta en el hostel, que es el centro del proyecto. Eso es un emprendimiento individual que nada tiene que ver con el turismo rural comunitario. Tampoco sería un emprendimiento que beneficia a una empresa, a una ONG o a cualquier otra institución. Si habláramos, por ejemplo, de cómo surgió Capaui, que surgió a través de un emprendimiento privado de Canodros, ahí no podríamos decir que en ese momento era turismo rural comunitario. Fue mutando, y por eso es un caso raro, ¿no? Porque no surgió como turismo rural comunitario, pero fue mutando hacia eso con el tiempo, sobre todo, como les decía, a partir del 2010, 2011 sobre todo, que lo aprendieron ideológicamente al proyecto. Tampoco es turismo rural comunitario si no se escucha a toda la comunidad y toda la comunidad no participa en la toma de decisiones. Tampoco es turismo comunitario cuando no se respeta el calendario cultural de esa comunidad, sea aborigen o no lo sea. Y cuando no se respeta el calendario cultural, también caemos en la mala práctica o en el riesgo de hacer un espectáculo o una banalización de nuestra cultura. Y eso es un riesgo muy grande. Y es lo que pasa en muchas localidades de Salta y Jujuy con el culto a la Pachamama. Que la misma comunidad, fuera de lo que es turismo comunitario, sabe que los turistas vienen a buscar eso en cualquier época del año y hacen un espectáculo en torno a eso. Y eso únicamente sirve para banalizar o para menospreciar lo que son las tradiciones locales. Cuando hablamos de turismo... Sí. No, que capaz con esto de que como que lo venía pensando desde que arrancó el Power, como esto de hacer un espectáculo. No sé si fue en alguno de los foros o fue en la materia de inglés, sinceramente no me acuerdo, sí. Pero había como un video en el cual capaz era como que mostraba cómo el turista iba a una comunidad como local, como decirte, de esta comunidad, y como que sentía como que era un circo, ¿no? Como que sí. Iban a ver cómo es que le bailaban y hacían, tipo, se reían mientras que hacían capaz los rituales de las personas. Como que sinceramente yo desde que empecé el video me pareció una falta de respeto desde el principio. Sí. No me acuerdo si fue tipo realmente en un foro tuyo o fue en inglés. No, creo que fue en inglés. Acá no se... Yo lo planteo, pero sí, en otra manera. Inglés. Sí. Pero sí era tremendo, tipo, ver así como se hacía esto, un espectáculo de
tradiciones, de culturas, ¿no? Sí. Y eso, a ver, en gran parte es culpa de los visitantes y de los estereotipos que traemos en torno a una comunidad local. La comunidad local lo que hace es obtener beneficios de eso. Está mal, está bien, bueno, pero son beneficios. O sea, ven la beta económica y tratan de sacarla o exprimirla lo máximo posible. Yo cuento siempre lo mismo porque a mí me choqueó. Una chica que estaba estudiando tecnicatura en turismo sustentable hace unos años, me planteó, no me acuerdo qué tema está, impactos del turismo, seguramente, porque fue al principio de la materia. Me planteó que ella había ido a Ecuador, había estado en la Amazonía ecuatoriana, y que la había choqueado el hecho de ver que en el plena selva tenían DirecTV. Y porque, como decía, y lo planteaba enojada, ¿no? Como que ella pensaba, no lo dijo, pero yo cuando la escuchaba decía, claro, esta chica pensaba que se iba a encontrar gente en taparrabos. Y no nos damos cuenta que todo cambió. Y que por más de que muchas comunidades, independientemente si tienen contacto o no con lo occidental, van mutando también en sus tradiciones o en su forma de vestir o en querer ver tele, y no por eso significa que dejan de lado sus cuestiones tradicionales, ¿entiende? Entonces ella iba con un estereotipo y con un prejuicio de que se tenía que encontrar a gente desnuda, a gente con el cuerpo pintado y a gente que con ninguna relación con lo que es la tecnología. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿No se lo pusieron a pensar? Que no vamos a encontrar eso. Que en algunos lugares sí, que quizás sean los que no podemos llegar a hacer turismo, pero ¿por qué tenemos que pensar que es así? Hay un cuento que me lo compartió una chica una vez, una estudiante de otra universidad que es mamá, y me lo compartió también cuando estábamos hablando de estos temas, porque le llamaba la atención que en un cuento de Disney era una historia que creo que Goofy decía que se sentía decepcionado porque había ido a África y no se había encontrado así, literal, a un negrito con un hueso en la cabeza. O sea, ya desde chicos te meten esa idea, te meten esos estereotipos. Y ya me lo había mandado diciendo, ¿cómo puede ser que en un cuento para chicos estén diciendo esto? ¿Se entiende? Y todo eso es lo que nosotros como turistas esperamos ver. No me acuerdo si les compartí a ustedes un video de Heineken, de Jamaica. ¿Se los compartí? No me acuerdo. Creo que no. Bueno, ese es el típico video del estereotipo. Uno va a Jamaica y piensa que se va a encontrar a todos rastas que lo único que hacen es escuchar reggae y tomar daiquiris. Y bueno, ahí es una propaganda de Heineken, ¿no? Y muestran que no, que la gente está haciendo otras cosas. Pero cuando llegan los turistas, hacen eso porque es lo que los turistas vienen a ver. Entonces los turistas se quedan todos copados porque los locales están haciendo eso. Ellos lo dicen a manera de chiste, pero en realidad están diciendo cosas que son muy verdaderas. Y eso pasa en un montón de comunidades. ¿Cómo hacemos para no caer en la delgada línea de la banalización de nuestra cultura, ¿no? Es un Jimena, poco creo que en Bariloche, lo estuve googleando a ver si podía tirar el dato exacto, pero no sé. También se hace como una visita a comunidades que hacen rituales a la noche, y tengo entendido que son rituales que se hacen en determinadas épocas del año, no siempre. Sí, porque son comunidades mapuches. Bueno, en ese caso, fíjense que esto de que yo digo que cuando no se respeta el calendario cultural, cada comunidad, sobre todo comunidades aborígenes, ahora sí vamos a estar hablando, decide si deja entrar a visitantes o no en esos momentos. O sea, es como una potestad de ellos. No todos dejan entrar. Es lo relacionado con el... Ay, no me sale ahora la palabra. Con los rituales que hacen para el camaruco y todos esos rituales que hacen dependiendo de las cosechas, para dar gracias. Pero esas comunidades definen y deciden si dejan entrar o no a extranjeros, digamos, a exteriores, a foráneos, y a participar de esos rituales. Hay comunidades que no, que los momentos que se consideran sagrados, por ejemplo, muchas comunidades del noroeste, los momentos que se consideran sagrados para ellos, solamente es un momento de recogimiento y solamente participa la comunidad. No hay posibilidad de realizar ningún tipo de actividad turística. Entonces eso es porque está... Y también tenía una duda con el tema de la ayahuasca que se hace en el norte, ¿no? También.
Sí, bueno, Si pero eso eso ya es... está como... No, Eso pero ya no es es parte de un ritual también que después la gente lo utiliza como, bueno, para ir a sí, hacer de manera alucinógeno. legal lo que quiera. Sí, 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 sí. eso Pero también creo es que medio parte de lo mismo. sí, eso ya como que tiene toda una leyenda, ¿cómo les diría? Como una leyenda urbana de lo que pasa cuando uno toma ayahuasca. Pero tomar ayahuasca no es para cualquiera y no debería ser tomado a la ligera. Y de hecho hay muchos casos de gente que no la contó por tomar ayahuasca con falsos chamanes. Entonces eso porque también hay como mucho mito alrededor de todas esas cuestiones. Ayahuasca o la otra que no me acuerdo, que es como más light, que es más conocida en Perú. Pero no deberíamos tomar a la ligera todas esas cuestiones. ¿Sí? Es lo mismo, es el mismo caso, exactamente. Y otra cuestión para saber para terminar de definir qué no es turismo comunitario. Obviamente estos son, como dijimos, tipos de turismo alternativos, tipos de turismo no masivo que involucran a poca cantidad de personas al mismo tiempo. Como yo les decía, en este caso son 19 habitaciones, es bastante poquito, casi nunca está completo, sobre todo por tema de costos. Los temas de costos también hace que se regule, obviamente, la demanda turística. Entonces no podemos hablar de turismo comunitario como turismo masivo o como un turismo que tenga impactos en cualquiera de las aristas de la sostenibilidad adversos. Entonces, por eso hablamos que es un turismo que tiene que respetar, obviamente, las premisas del desarrollo sostenible. ¿En qué se basa la oferta, las ofertas de turismo rural comunitario? Pueden ser en todos estos puntos o en algunos de estos puntos. En general, se cubren todos los puntos como parte de la oferta turística. Alojamiento, y siempre con esto que les dije antes, ¿no? No toda la comunidad realiza todas las actividades y no toda la comunidad forma parte de la propuesta de turismo rural comunitario. Y debería ser así porque no deberían dejar sus actividades económicas tradicionales. Si las dejamos de lado, se llega o se corre el riesgo de caer en un impacto económico negativo que se llama competencia intersectorial. Y es un impacto económico del que no se habla nada y pasa mucho. La competencia intersectorial es básicamente cuando el turismo desplaza a otras actividades económicas tradicionales. Y lo que les decía antes, podemos correr el riesgo que si nos va mal, nos quedamos sin el pan y sin la torta. No podemos desarrollar la actividad turística y dejamos de hacerlo económicamente lo que hacíamos antes. Entonces, siempre el turismo comunitario en este caso tiene que ser alternativo, tiene que ser una opción más de desarrollo económico, no la única ni la principal. Vuelvo. Dentro de la oferta de turismo rural comunitario tenemos entonces personas que se dedican a brindar alojamiento, personas que se dedican a todo lo que es restauración, gastronomía, personas que se dedican a actividades guiadas y que de hecho dentro de las guiadas suelen contar leyendas, suelen contar experiencias y eso es lo rico del intercambio y eso es lo que muchos van a buscar, ¿no? Esas experiencias auténticas o vivenciales. Bueno, actividades de trekking o senderismo, actividades de avistaje de flora y fauna, sobre todo de aves en muchos lugares, sobre todo en estos lugares que tienen gran biodiversidad y sobre todo biodiversidad aviaria. Paseos a caballo, paseos en bici, paseos en carreta o en cualquier otro tipo de transporte, actividades acuáticas como puede ser kayaking, canotaje, remo. Venta de productos tradicionales, artesanías, perdón, dulces. Se me ocurre ahora las comunidades mapuches que son muy duchas en generar especias, también es muy conocida en Nahuelpan, por ejemplo, el merquén, la sal con especias, entonces todo ese tipo de productos, artesanías en todo tipo, ¿no? Estamos hablando de artesanías en cerámica, en arcilla, en cuero, trabajos en telar, cualquier tipo de artesanía que trabaje una comunidad en concreto. Y es muy valorado también las jornadas de convivencia con la comunidad local. Por ejemplo, yo les nombré recién a una que es la comunidad Espejo de Sal, que trabaja dentro de las Salinas Grandes, en la zona de Salta, Jujuy. Esta comunidad pertenece a Jujuy en concreto. Y ellos lo que hacen, bueno, su actividad económica principal sigue siendo la extracción de sal de las salinas. Llevan a grupos de personas que quieren hacer esta actividad a un día de trabajo en las salinas. Entonces esa es una jornada de convivencia. Hay otra que se llama, no sé si está funcionando ahora, es Cabalgata de Llamas, no, o algo así, no me acuerdo ahora, no es cabalgata.
Y ellos, bueno, hacen pastoreo de camélidos, de llamas, alpacas, vicuñas, sobre todo llamas, y bueno, llevan también a pastorear a los visitantes que quieren hacer esta actividad, ¿no? Entonces, eso es lo que muchos van a buscar, este tipo de actividades, este tipo de contacto, este tipo de vivencia con la comunidad local. Entonces, de todas estas cuestiones, ¿cuáles realmente podemos decir que sean las ventajas de la implementación de este tipo de turismo? Con todas las cuestiones que dijimos que forman parte y que no forman parte del mismo. Primero y principal, fortalecer todas las cuestiones identitarias dentro de esa comunidad. Por eso es muy importante que la comunidad misma decida si va a querer realizar turismo o no y en qué momentos lo va a realizar, si va a ser todo el año, si va a haber momentos que esté restringido. Muchas veces también este fortalecimiento de la identidad, de los aspectos identitarios, se ve beneficiado por el turismo porque lleva a recuperar costumbres o saberes ancestrales que se están perdiendo. Y sobre todo que se están perdiendo en los jóvenes. Muchos jóvenes que empiezan a ver el turismo como una actividad económica que les puede reportar beneficios importantes, se empiezan a preocupar por realmente aprender sus costumbres para poder traspasarlas a la comunidad. Y eso es sumamente beneficioso, sumamente rico, porque tendemos a que esas costumbres no se pierdan. Obviamente, y ahí ya hablando de términos no tanto culturales, sino como económicos, el hecho de que mucha población joven no deserte, o sea, no se vaya a estas comunidades, decida quedarse, evidentemente también fomenta el arraigo, ¿no? Porque muchas veces estos jóvenes se van en busca de mejores opciones o mejor calidad de vida y migran hacia ciudades cercanas, y cuando migran hacia ciudades cercanas no se encuentran con esas opciones económicas que esperaban encontrar en un primer momento y terminan viviendo en condiciones de pobreza que quizás en sus comunidades de origen no estaban pasando. Pero bueno, se quedan en las ciudades porque no pueden regresar, o porque no quieren regresar porque tienen miedo al fracaso y todas esas cuestiones. Entonces sí es visto el turismo como un medio para el incremento de los ingresos y para la diversificación de los ingresos, sobre todo. Y sé que lo repetí 15 millones de veces, pero esto es muy importante que lo entiendan. El turismo no desplaza a las actividades económicas tradicionales, a cualquiera de las que sean esas actividades. Es una actividad complementaria. Y como veíamos también en el caso de Capaui, y como si leen el texto de Muñoz lo van a leer también, el turismo, la diversificación de ingresos, tiende a la mejora de la calidad de vida en términos educativos, en términos de salud, en términos obviamente económicos. Esto no lo podemos dejar de mencionar. En el caso de Muñoz, por ejemplo, es muy interesante uno de los beneficios que señalan, porque dicen, por ejemplo, que se empezó a ver que a partir del contacto con los extranjeros se empezó a ver menor timidez en los niños pequeños, como que empezaban a socializar de manera diferente por tener esta apertura o este mayor contacto con personas que no eran de su localidad. Y eso era visto como un aspecto positivo. Entonces, fíjense, ¿no?, de que estamos hablando como beneficio. Cosas que son quizás que para nosotros las podemos dar por sentado, nos pueden parecer que son cosas tontas. Bueno, eso la comunidad lo vio como un beneficio. ¿Cómo se les iba la timidez o esa retracción que suelen tener los niños de todas estas comunidades al tener este mayor contacto? En el caso de Muñoz también es muy interesante, es un caso argentino, es un paper, entonces al principio van a ver también que existe toda, voy a dejar de compartir así las veo porque si no es feo no verlas. En el texto de Muñoz hace todo primero como un raconto histórico, tiene un marco metodológico y un marco teórico bastante importante que les cuenta de qué es la cosmovisión para una comunidad originaria, por qué hablar de aborígenes y no hablar de pueblos originarios, porque ahora, según este autor y según muchos autores, no deberíamos hablar de pueblo originario, sino de pueblo de origen, porque es realmente reconocer sus raíces. Les habla de tratados internacionales que hablan sobre la revalorización y el turismo comunitario, y después recién, les habla del marco metodológico, cómo fue que se realizó el estudio, y después recién empieza a hablar del tema en sí y de los resultados concretos que se obtuvieron con la aplicación de este tipo de turismo, ¿no? Y van a ver que hay muchas ventajas y también hay muchos aspectos que deberían reforzar. Sobre todo en Akumaso lo que se debería reforzar es el tema de la profesionalización del servicio turístico, porque evidentemente son personas que no tienen una formación sobre todo de recepción de visitantes, de atención de visitantes, y ese era uno de los aspectos flojos que había surgido de las encuestas realizadas como parte del trabajo en sí.
Pero bueno, me interesaba que sepan este tema porque creo que es un tema que no lo suelen abordar y que cada vez está cobrando más fuerza, como les comentaba al principio, como un paradigma, ¿no? de desarrollo turístico actual, más allá de si sea en la ruralidad o en cualquier tipo de ámbito. Así que bueno, las escucho para ver qué impresiones tienen al respecto. Sí que quizás es mucha info, pero bueno, repito, lean esos textos porque realmente son muy enriquecedores, ¿no? Y hay muchos más ejemplos de cosas que son turismo comunitario realmente y cosas que no lo son y se venden como tales. Como todo, ¿no? Ecoturismo pasa lo mismo. Hay mucho ecotruchismo, me gusta decir a mí. Bien, las escucho a ustedes. No, yo creo que lo principal es saber las diferencias capaz entre lo que es turismo rural, lo que no es, con respecto también al ecoturismo y qué sé yo, que a veces se promocionan, como vos decías, lugares o lo que fuera, que aparentan ser turismo rural porque interpretan la ruralidad como justamente lo que decías de, no sé, ir a como un asado a San Antonio de Areco o ir a una estancia en la provincia de Buenos Aires, que está lejos de lo que realmente es. Sí, es solo una parte, solo una parte. Claro, eso es una parte, pero viste que lo plantean como si fuera íntegramente eso y relacionado bueno, con la autenticidad, la supuesta autenticidad del lugar y todo la performance que hacen y qué sé yo, que después, el problema ahí es que lo venden las agencias de viajes y son guiados y son llevados los turistas por guías y por agentes de viajes, y ahí es cuando está en peligro eso, porque no es que el turista solo va, sino que está toda una promoción y un mercado detrás. Y con respecto al turismo comunitario, bueno, en FEDER tuvimos ese trabajo de la unidad 5, que lo particular fue bastante complicado porque, por ejemplo, el de Tolar Grande no había manera de poder contactarme con las personas para poder averiguar un poco más, buscar después un turismo comunitario que no sea los que nos nombraste. También fue bastante complicado por una cuestión de promoción. Encontré uno de pueblo guaraní que también era bastante complicado porque no había información. Y yo creo que no hay información también por una cuestión de los prejuicios que se tiene, de pensar que tipo, como que están asimilándose y aculturándose al vender, entre comillas, un producto turístico, que en realidad, justamente porque se ve el turismo a veces como una cuestión de invasión, y como que si yo me estoy poniendo al mercado turístico, estoy vendiendo mi origen, por así decirlo. Entonces yo creo que nada, hay una movida que se tiene que hacer desde el fondo, desde la base, para empezar a descreer un poco eso. Sí, totalmente. Bueno, en Argentina había, hasta el año 2015, fue muy fuerte el rol de la RATURC, que era la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario, RATURC, que trabajaba a nivel del Ministerio de Turismo, claramente, trataba de esto que les decía, ¿no? De asesorar a las comunidades que querían empezar a dar sus primeros pasos en turismo rural comunitario. Fue muy importante la labor que tuvo. En el 2015, bueno, pasaron un montón de cosas. Por ejemplo, se discontinuó el FETS, el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, que una de las partes no hablaba directamente de turismo comunitario, pero se entendía que iba para ese lado también. Se disolvió la RATURC y empezó después a surgir otra vez entre 2017 y 2018, pero sobre todo en el norte de Argentina. Ahora está empezando como a otra vez tratar de impregnar a todo el país, ¿no? Pero se dedicó sobre todo a esa zona porque muchos de los técnicos que trabajan en la RATURC son justamente de Salta o de Jujuy. Pero bueno, la idea es obviamente empezar a darle o a reposicionar a la RATURC a lo que fue en un momento, ¿no? En su momento de mayor esplendor. Y la verdad es que funcionaba muy bien y ayudaba mucho y tenía muchos proyectos, y la ayuda era no solamente fortalecimiento de capacidades, sino también ayudas económicas para poder empezar con los proyectos, ¿no? Así que, y sí es verdad lo que vos decís, Has, el hecho de la promoción. Hay muy pocos que están muy bien promocionados, y los que están muy bien promocionados lo hacen todo a pulmón, ¿eh?
Hay un emprendedor que en realidad en sí solo no forma parte de turismo rural comunitario porque sería un emprendedor individual, pero cuando lo vemos en la comunidad sí. Es un señor mapuche tehuelche que se llama Daniel Ayaypam, que tiene un emprendimiento que son cabalgatas en Sierra Colorada, en Trevelin, se llama Cabalgatas Pain Mahuiza, que él solo hace o sea, todo lo que tiene que ver con promoción en Instagram y en Facebook, la hace él. Empezó a hacerla él, todo a pulmón, le va súper bien, no dejó de trabajar en todo este tiempo. Y bueno, y con el tiempo empezó a diversificarnos para empezar a incorporar gente de toda la comunidad. De él trabaja toda la familia, el hijo lo ayuda con las cabalgatas, la hija, que debe tener más o menos la edad de ustedes, se dedica a todo lo que es gastronomía y hace productos como personalizados, depende, un grupo le pide una cabalgata con una experiencia de gastronomía en algún lugar de Sierra Colorada y él les hace eso. Pero como les digo, ese no es un proyecto típico de turismo rural comunitario. Sí, es un proyecto de turismo rural en sentido amplio. Pero, y muchas comunidades trabajan de este tipo, ¿no? A pulmón, hacen toda la promoción ellos. Y eso que la del Tolar Grande, el ICANN, es una de las mejores posicionadas y las que más información tiene, igual que la red de turismo campesino de Salta. Las otras sí es mucho más complicado conseguir información. De hecho, en la Casa de Salta, acá en Buenos Aires, te dan información, te dan folletería sobre el ICANN, no tienen ningún problema, pero sí, aparte, piensen también que el Tolar Grande está ubicado en el medio de la Puna salteña, en un lugar muy difícil de llegar, son 8 horas, todos son lugares difíciles de llegar, son 8 horas en un vehículo 4x4, porque hay zonas bastante anegables y hay momentos del año que no se puede ir, sobre todo en verano cuando hay lluvia en toda esa zona. Son 8 horas desde Salta Capital, pasando por San Antonio de los Cobres, mucho más allá de San Antonio de los Cobres, está bastante más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, es una zona bastante alta. En invierno nieva, entonces las comunicaciones, vas ahí y te desconectas totalmente. Las comunicaciones son satelitales, no son tan fáciles tampoco. Pero aún así pudieron implementar un proyecto que es muy exitoso y tiene algo de información a disposición. Y la página web también la llevan adelante ellos, es lican.com.ar. Pero sí es verdad que de muchas es difícil conseguir información. Y LICANN en concreto también está promocionada por algunas agencias de Salta que ellos mismos te llevan y se hacen tours de 3 días, 2 noches o un poquito más. El estandarizado es 3 días, 2 noches, básicamente. Estás un montón de tiempo viajando también, pero bueno. Bien, ¿qué más? No, capaz me dio la percepción como que el turismo rural comunitario como que va un poco más allá de lo que es el desarrollo, tipo un turismo sustentable. Esto de realmente, no sé si es turismo específicamente, sino como el alojamiento, más bien un alojamiento sustentable, como que trata de preservar, sí, a la comunidad y a la zona, pero como que siento que el turismo rural comunitario como lo que hace es que realmente se involucre y que esto de que realmente tome decisiones y que sea partícipe, ¿no? En cambio, el otro lo que hace que es capaz beneficiarlos de forma directa o indirectamente, como, bueno, a mí me va bien, a vos también te va bien, en cambio bueno, que nos vaya bien juntos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, fíjate que muchas veces el turismo comunitario puede ser visto quizás como un tipo de turismo que se acerque un poco más a la sostenibilidad en sí y que no tienda solamente a lo que es el ámbito ambiental o ecológico. Acá sí estamos hablando de empezar a conjugar más el aspecto socioeconómico, sí, coincido. Iba a decir otra cosa que dijiste y me olvidé ahora. Lo que decías de beneficiar a la comunidad local. Sí, ojo que a veces se venden proyectos como que son sustentables por beneficiar a la comunidad, perdón que haga mucho así, pero es que es todo así, es todo entre comillas, por beneficiar a la comunidad local y en realidad la benefician porque les dan trabajo como housekeeping y no es eso beneficiar a la comunidad local. Tiene que ir mucho más allá, tiene que ir con temas de capacitación, con temas de escucharlos, de saber qué es lo que realmente quieren y necesitan. Un poco de lo que hablábamos de responsabilidad social, bueno, también sería un grupo de interés. Entonces, no es solamente darles trabajo sin más. Es mucho más amplio lo que es el beneficio a la comunidad. Entonces, cuando se dice que se emplea a la comunidad local, sí, bueno, ¿en qué se emplea? Eso creo que ya lo habíamos hablado. No es, por eso no puedo decir que tu proyecto sea sostenible. Bien.
No, y además agregando eso que dijiste, como me parece importante, como que muchos, mismo como pasaba en Galápagos, como que terminan teniendo empleo, pero son empleos en sí que primero necesitas capacitación, o sea, no, por no menospreciar, ¿no? a la situación, pero necesitas una capacitación, pero es muy poca, pero termina de 100% involucrarse Exacto. en el emprendimiento, sino bueno, voy a hacer mi tarea específica, que nada, limpiar la habitación y listo, y ahí ya terminó. Y Exactamente. tampoco le da capacidad como de desarrollo, ¿entendés? O de crecimiento, como que saben que arrancan ese puesto y listo, quedó ahí. Exacto. A diferencia de que se capacitan y todo eso. Exactamente, eso es el key de la cuestión, y en turismo comunitario la apropiación esa de la que les hablaba, eso es la parte esencial de lo que es el turismo comunitario y por qué lo diferenciamos de cualquier otro tipo de turismo. Ahí está la clave, autogestión e involucramiento. ¿Algo más que se les ocurra sobre este tema? ¿No? Bueno, entonces, ya les dejé a disposición la presentación. Esos dos textos son entonces los que tienen. Haas, creo que en el caso de Fede me parece que los puse como bibliografía ampliatoria, pero bueno, si querés los puedes también leer como para Sí, tener una idea están más como acabada. ampliatoria. Sí, sí. En el caso de las chicas no está como obligatoria. Repito, el de Carpentí y el de Muñoz, caso de Capagüey y caso de Argentina, de Jujuy, que es uno de los tantos que existen, pero es uno de los que está documentado y que fue exitoso y que sigue en la práctica, sigue implementándose. Y eso, y esperen que voy a cortar ya la grabación.